En estas últimas horas estamos viendo cómo el precio de Bitcoin vuelve a atacar zonas de resistencia, pero las señales que nos está dando no son buenas. Esto nos está anticipando una corrección en Bitcoin, y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Bitfarms ha vendido su sitio en Paraguay a Hive para poder expandirse en Estados Unidos. Proyecto de ley sobre reservas de Bitcoin en Arizona pasa por el Senado y Metaplanet lanza estrategia de inversión de 750 millones de dólares en Bitcoin. Pero antes vamos a comentar lo que está pasando en el precio de Bitcoin. Recordemos que tras romper el equilibrio de esta estructura, el precio rápidamente iniciaba otra zona de equilibrio por encima de la resistencia, y esta es precisamente la estructura que hemos estado trabajando en estos últimos días, con soporte sobre la zona de los 99.500 y resistencia sobre los 106.300. En anteriores vídeos veíamos cómo había una dinámica alcista interna donde se está observando presión compradora de forma agresiva, pero recientemente tuvimos la ruptura de esa dinámica y dio inicio al último movimiento bajista agresivo que veíamos, que además limpiaba zona de mínimos de la estructura, pero sin haber llegado a un mínimo clave que teníamos por aquí marcado sobre los 97.318. Después de este intento de ruptura, veíamos como el precio terminaba reingresando en la estructura, consolidando un reingreso, y a partir de aquí estábamos a la espera de ver si el precio nos daba muestras de fortaleza. ¿Cómo nos daría esas muestras de fortaleza? Pues muy sencillo, alcanzando la zona de resistencia, y lo antes posible a poder ser, que sería esta zona de los 106.300 que habíamos comentado antes. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en estas últimas horas? Es cierto que Bitcoin ha intentado continuar con la tendencia alcista dentro de la estructura, pero vemos que cuando alcanza la zona media, enseguida el precio frena este movimiento alcista que traía y se queda por aquí lateralizando. Además, recordemos que teníamos esta directriz alcista dentro de la estructura, y tras la ruptura actualmente debemos de considerar que puede actuar como una resistencia, y efectivamente es lo que estamos viendo. Vemos aquí, por ejemplo, presión vendedora sobre esta vela que deja una gran mecha con un pico de volumen bastante significativo, y por lo tanto entendemos que una vez ha testeado este nivel ha empezado a entrar presión vendedora en el mercado. Así que ahora mismo tendríamos estas dos resistencias a superar: primero la zona media de la estructura en los 102.826 y luego estaría la directriz alcista, pues que bueno, podría comentar un nivel, pero en las próximas horas aumentará por la inclinación de la directriz. Podríamos decir que ahora mismo estaría en torno a los 103.940 aproximadamente. ¿Cuál es el riesgo en este punto? A pesar de haber consolidado ese reingreso, si termina rechazando y volvemos a atacar niveles de soporte, incluso perdiéndolos, el precio estaría amenazando con iniciar un movimiento de desequilibrio bajista, tras rechazar la zona operativa de dentro de la estructura. No es el escenario que estamos valorando hasta que no veamos la reacción del precio sobre el nivel de soporte, porque ahora mismo, después de este movimiento bajista, parece que intenta visitar este nivel. Lo importante para Bitcoin, para poder favorecer una continuación alcista desde este reingreso, sería que consiga romper en el siguiente intento la zona de resistencia, además que demuestre fortaleza, y que a poder ser también que se lleve por delante ya que está la zona de la directriz alcista. Porque necesitamos ver esa fortaleza lo antes posible. Cuanto más tiempo pase, consideraremos que no está demostrando fortaleza. Por lo tanto, cuanto más agresivo sea el movimiento y antes se dé, mejor para luego poder valorar una continuación alcista, incluso a niveles operativos más altos. No solo con alcanzar la resistencia podría finalizar esa tendencia alcista, ya que si terminamos viendo ruptura y test, también tendremos oportunidades en compra para valorar la continuación alcista. Y aquí ya pues a visitar nuevos máximos históricos. La cosa es que de momento no está demostrando esa fortaleza, y eso es un problema. Porque, como os digo, si terminamos perdiendo los niveles de soporte que tenemos ahora mismo por delante, eso pondría a Bitcoin en una situación crítica, no solo en el corto plazo, sino también en el medio-largo plazo, ya que la pérdida de esos niveles de soporte nos estaría implicando un reingreso en la estructura anterior, muestras de debilidad súper graves. Porque al final, después de ver una acumulación y más con todo el tiempo que se estuvo desarrollando, lo que esperamos es que tenga un impacto alcista significativo.
pero al ver que rápidamente ha vuelto a encontrar equilibrio y que estamos viendo estas muestras de debilidad, pues ahí puede ser que todavía los vendedores mantengan el control del precio de Bitcoin para el medio-largo plazo, invalidando por completo la estructura anterior que hemos estado trabajando. Porque es cierto que al final el objetivo o el primer objetivo que teníamos era la zona de máximos históricos. Como veis, esta zona la alcanzó, pero en cuanto la alcanzó rápidamente frenó esa tendencia alcista. Es cierto que estamos viendo la causa del efecto que se ha generado, pero no es tanta como la que podríamos llegar a esperar, y eso sería debido a la gran presión vendedora que podría estar entrando en el mercado. Así que para las próximas horas debemos de estar pendientes sobre todo en estas dos zonas operativas. La zona media de la estructura en los 102.800 para ver si consigue romperla e intentar alcanzar la siguiente zona de resistencia, que es la parte alta de la estructura, y esto nos confirmaría fortaleza de cara a luego valorar un potencial escenario aún más alcista. Pero si por el contrario terminamos atacando zona de soporte, tendremos que ver si consigue aguantar, porque en caso de terminar perdiéndolo y volver a atacar niveles de soporte más bajos y otra vez a visitar esta directriz, esta otra zona, no sé si era la zona media, no, era el mínimo que teníamos antes, pues entonces ahí la situación podría cambiar bastante. Más que nada porque ahí ya se abren diferentes posibilidades que de momento creo que no son interesantes proyectar, pero podríamos ver alguna limpieza con un reingreso, o podríamos ver simplemente un reingreso con consolidación para valorar movimientos más bajistas. Pero bueno, lo esencial primero sería ver cómo reacciona el precio sobre esta zona para empezar a sacar conclusiones. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y os recuerdo lo mismo que comentaba en el vídeo de ayer, y es que cuando terminemos esta semana subiremos el precio de la formación de Trading Booster de Capital Profits. Si queréis aprender la metodología que utilizamos en el canal tanto para hacer análisis técnico como para hacer trading, ahí tenéis disponible esa formación, así que recomiendo que si estáis pensando en adquirirla, que lo hagáis lo antes posible, más que nada porque ya os digo, al final de esta semana subirá el precio. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, en los 104.380, en zona de longs no se ve demasiada liquidez, aunque se está llevando ahora mismo, como veis, algunos niveles. Respecto a liquidez de 100x, vemos cómo se llevaba en esta zona, y además después de limpiar esta zona de 100x, teníamos un rechazo, como veis en esta vela, dejando una mecha bastante significativa y entendiendo por lo tanto que estaban encontrando contrapartida durante este movimiento. Precisamente luego pues tenemos ese movimiento bajista. Respecto a la liquidez de 50x, hay bastante desde los 104.113 hasta los 104.468. Liquidez de 25x, vemos aquí algunos niveles en zona de shorts bastante interesantes. Podríamos decir 104.415, 104.943 y en torno a estos 105.350. En zona de longs empezamos a ver algo de liquidez a partir de los 97.680. Y respecto a la liquidez de 10x, vemos cómo aumenta a partir de los 97.688 en adelante y sobre todo a partir de los 96.827. En Bookmap han aparecido ventas importantes en los 103.700. Por otro lado, vemos que entra volumen de compras en los 100.000 y se mantienen las compras en los 97.450 y sobre todo en estos 96.995 aproximadamente. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo un poco más de liquidez en zona de shorts, en torno a estos 104.960, y en zona de longs tenemos algo en los 100.157. También si bajamos hasta los 91.265 encontramos otra zona interesante, aunque pues de momento nos queda un poco lejos. En los CVDs veíamos algunas compras, sobre todo desde BitGet, Kraken, alguna también desde Bybit y Binance. Luego recientemente veíamos ventas agresivas desde Coinbase y Binance y grandes ventas en estos últimos minutos desde Kraken, aunque luego intenta compensar un poco con algunas compras, pero desde mi punto de vista terminó siendo un balance negativo. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts, en torno a los 101.725 y en torno a los 103.175, y en los mapas de high leverage situación similar, con liquidez en estos 101.450
102.150 y en torno a los 102.650. Esta liquidez que estamos viendo en zona de shorts podría ayudar al precio a intentar atacar con más fuerza esa zona de resistencia que tenemos en la zona media de la estructura, ya que al liquidar esas posiciones en short podrá coger un poquito de fuerza alcista. A ver si con esa agresividad es capaz de romper esa zona operativa. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Bitfarms, una empresa multinacional de minería de Bitcoin, ha anunciado la venta de su instalación en Paraguay a Hype Digital Technologies por aproximadamente 85 millones de dólares. El CEO de Bitfarms indicó que los fondos obtenidos se reinvertirán en proyectos de crecimiento en Estados Unidos, con el objetivo de reequilibrar sus operaciones hacia Estados Unidos y diversificarse más allá de la minería de Bitcoin, incursionando en infraestructuras de computación de alto rendimiento e inteligencia artificial. Esta dinámica la estamos viendo ya en varios mineros y me resulta bastante interesante. El Senado del estado de Arizona ha aprobado un proyecto de ley que propone la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. Esta iniciativa permitiría al Tesoro de Estados Unidos y otros fondos públicos almacenar Bitcoin y otros activos digitales, invirtiendo hasta el 10% de su capital en estos activos. La medida podría traer mayor atención hacia los fondos de pensiones basados en criptomonedas y posicionar a Arizona como pionero en la adopción de Bitcoin a nivel estatal. La empresa japonesa Metaplanet ha anunciado su intención de recaudar aproximadamente 745 millones de dólares mediante la emisión de 21 millones de acciones de warrants de descuento móvil del 0%. Con estos fondos, la compañía planea aumentar sus holdings de Bitcoin, con el objetivo de acumular 10.000 Bitcoins para el cuarto trimestre de 2025 y alcanzar los 21.000 Bitcoins para finales de 2026. Metaplanet busca consolidarse como el líder en la adopción de Bitcoin en Japón y posicionarse entre los mayores holders corporativos de Bitcoin a nivel global. Siguiendo con la narrativa que ya llevamos comentando bastante tiempo, estamos viendo cómo Ethereum mantiene esas muestras de debilidad en comparación a Bitcoin, ya que mientras vemos que Bitcoin más o menos se mantiene por aquí, sobre su zona de soporte. En el caso de Ethereum vemos cómo la ataca e incluso lo está intentando perder en estos momentos. Pero bueno, recordemos que la estructura de Bitcoin se encontraría más situada sobre esta zona. La verdad es que Ethereum sigue en una posición de bastante debilidad, pinta bastante mal y sobre todo teniendo en cuenta el riesgo que conlleva invertir en altcoins, ahora mismo parecería más sensato continuar invertido en Bitcoin antes que en Ethereum. Por lo que he estado leyendo en redes sociales, la comunidad de Ethereum tampoco es que esté muy contenta y es normal, llevamos comentando estas muestras de debilidad ya mucho tiempo, antes incluso de lo que hemos visto recientemente, porque es una dinámica que se ha estado repitiendo ya bastante durante el tiempo. En caso de ver una potencial ruptura del equilibrio en Ethereum, podríamos intentar visitar niveles operativos más bajos como los que ya habíamos comentado anteriormente. Lo principal sería visitar este mínimo anterior en los 2.917 y tenemos aquí un nodo bastante interesante en los 2.620, pero esto ya creo que sería para un movimiento de desequilibrio bajista para el mercado en general. Si Bitcoin reingresa en la estructura, pues este sería un objetivo que deberíamos de tener en cuenta. Os recuerdo además que en los mapas de liquidaciones de Ethereum estábamos viendo cómo ahora mismo debajo de este mínimo hay muchísima liquidez en zona de longs. Y la verdad es que viendo ya en el punto en el que se encuentra, no me extrañaría nada que fuesen a buscar todas estas liquidaciones. Podríamos decir que esto va desde los 3.020 hasta los 2.965. Respecto a la liquidez de 100x no veo nada destacable. Respecto a la liquidez de 50x tenemos bastante en estos 3.020 y un poco en los 3.247. Liquidez de 25x podemos destacar esta zona de los 2.968
y empieza a aumentar la liquidez también en los 3.283. Y respecto a la liquidez de 10X vemos que aumenta bastante desde los 3.020, sobre todo hasta estos 2.980. En Bookmap, aunque veíamos algunas zonas de compra, no se han terminado ejecutando. Y igualmente veíamos que entraba volumen de compras en estos 3.000, pero no considero que sea demasiado relevante. Y en los mapas de The Kingfisher de Ethereum estamos viendo que todavía hay bastante liquidez en zona de shorts, desde los 3.205 hasta estos 3.325 aproximadamente.